¿Qué tal, hombre? Es un placer saludarles, mis queridos estudiantes. Qué bueno estar aquí con ustedes. Vamos a corresponder a ver un video más sobre Matemáticas 4 del Instituto Hondureño de Educación por Radio, referente a las derivadas. Y vamos al repaso a las unidades de las derivadas correspondiente a lo que se llama valoremos lo aprendido. El inciso nos dice que calcule la derivada de las siguientes funciones. Aquí tenemos un polinomio y sabemos pues que para un polinomio tenemos dos términos polinómicos, x cúbico y x cuadrado, y tenemos el 1 como constante. Sabemos que un polinomio x a la n, el n que es el exponente pasa a multiplicar a la variable y al exponente se le resta 1. Entonces aquí este 3 pasa a multiplicar a 3x elevado a la 2, porque al 3 se le resta 1. Sería 3x cuadrado la derivada de x cúbico. Lo mismo se hace con x cuadrado porque es una potencia. El 2 pasa a multiplicar a la x y al exponente 2 se le resta 1. Es decir, 2x a la 2 menos 1, 2x a la 1. El exponente 1 no es necesario escribirlo y luego más la derivada de una constante que es 0. La derivada de 1 es 0, entonces sencilla ese inciso, ese primer ejercicio. Vamos con uno que nos dice x a la 2 cuartos, exponente 2 cuartos, más 3x al exponente 5 medios, más 8x. El mismo principio, el exponente pasa a multiplicar a la variable y al exponente se le resta 1. Pero como 2 cuartos se puede reducir a 1 medio, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, entonces lo expreso como que si el exponente es 1 medio. Entonces el exponente 1 medio pasa a multiplicar a la x. Aquí está 1 medio que pasa a multiplicar a la x y tengo planteado 1 medio menos 1, que se le resta 1. Al exponente siempre se le resta 1 en las derivadas. Vamos aquí también, 5 medios va a multiplicar a 3, 5 medios por 3x, y a 5 medios como exponente se le resta 1. A 8x, ¿verdad? Según el texto, la segunda regla de las derivadas, 8x es equivalente a nx. La derivada de nx es n. Por lo tanto, la derivada de 8x es 8. Entonces ahí tenemos planteado las primeras dos y entonces operamos. 1 medio menos 1 es negativo 1 medio. 1 medio menos 1 es negativo 1 medio, porque 1 equivale a 2 medios. Entonces 1 medio menos 2 medios es negativo 1 medio, signos distintos se restan y permanece el signo del número con mayor valor absoluto. 1 medio menos 2 medios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, y luego como quedaría x a la menos 1 medio, nosotros lo podemos, para convertirlo a positivo, ese exponente menos 1 medio, entonces pasaría abajo, ¿verdad? Pasaría abajo, entonces quedaría este 2, este 2 es este de abajo y pasaría, es este de abajo, y el x a la positivo 1 medio pasaría abajo ya positivo, pero sabemos también que x a la 1 medio es equivalente a raíz cuadrada de x. Porque sabemos que es como que tengamos x a la 1 medio, y el medio significa raíz cuadrada, y el 1 exponente, y el exponente 1 no es necesario escribirlo. Por eso queda abajo 2 sobre raíz de x. Luego seguimos acá también 5 medios por 3 es 15 medios. 5 por 3, 15 medios, ¿verdad? Y luego 5 medios menos 2 medios. 5 medios menos 2 medios es 3 medios, ¿verdad? Entonces quedaría 15 medios, que aquí está, 15 medios por x a la positivo 3 medios, positivo 3 medios. Y no se olviden que en el exponente x a la 3 medios, en el exponente el 2, el denominador indica raíz. Por eso tenemos raíz cuadrada de 3 medios. Entonces el 3 corresponde al exponente de la x. X cúbico, raíz cuadrada de x cúbico. Si yo lo quiero expresar en exponente, como es cuadrada, lo divido, el 2 lo divido sobre el 3. Me quedaría x a la 3 medios, que es lo que nos queda aquí, ¿verdad? 5 medios menos 2 medios es 3 medios. Positivo, es 3 medios positivo. X a las 3 medios es lo mismo que usted diga, raíz cuadrada de x al cubo. Y 5 medios por 3 es 15 medios. Aquí lo tenemos más 8. Entonces ahí está. Solo póngale atención al video o retrocédalo y ahí está bien explicado. Vamos al ejercicio 3.
Nos dice la derivada de la raíz cuadrada de la suma de x cuadrado y 3. Entonces, como le mencionamos, si usted encierra entre paréntesis el x cuadrado más 3, usted lo puede encerrar entre paréntesis si quiere y le puede poner exponente 1, que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Como que usted tenga x al cuadrado más 3 a la 1. Pero usted como es raíz cuadrada, usted quiere expresarlo como exponente, este 2 de la raíz cuadrada pasa a dividir al 1, por eso raíz cuadrada de x cuadrado más 3 es lo mismo que decir x cuadrado más 3 a la 1 medio, al exponente 1 medio. Entonces lo convertimos así porque no existen reglas inmediatas para radicales. Tendríamos que aplicar el concepto de derivada bajo el concepto de límite. Entonces, pero aquí según la regla no existe, pero sí existen reglas para potencias, entonces por eso lo convertimos en potencia, que en este caso, como la base es más de un término, entonces tendremos que aplicar la regla de la cadena. Además de aplicar la regla de la potencia, entonces vamos a multiplicarlo por la derivada de este valor de la base, porque es más de un término. Es más de un término, entonces aplicamos la derivada de la potencia y el exponente pasa a multiplicar. Aquí tenemos al exponente multiplicando a la base que es x cuadrado más 3, al 1 medio, elevado al 1 medio, aquí me comí el menos 1. Tengo que plantearlo el menos 1 y si no lo planteo tengo que escribirle de un solo a la menos 1 medio, porque no se olvide que es 1 medio. Menos 1 es como que usted diga 1 medio menos 2 medios. 1 medio menos 2 medios. ¿Cuánto es 2 entre 2? Es 1. Es como que tenga 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 2 medios, el menor es positivo y el segundo, que es mayor, es negativo. Entonces signos iguales se suman y se restan, signos distintos. Se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. 1 medio menos 2 medios es igual a menos, ¿verdad? Es igual a menos 1 medio. Entonces más bien aquí ya de una vez voy a aplicar esa resta que sería, ¿verdad? Ya de un solo menos 1 medio, ¿verdad? Por la derivada del argumento, ¿verdad? Como la base les mencionaba, la base o argumento tiene más de un término, entonces se multiplica por esa derivada. Aquí es donde se aplica la regla de la cadena, porque eso va en cadena, ¿verdad? Si aquí fuera todavía quedara otra más, habría que multiplicar por esa otra derivada más. Entonces aquí tenemos planteado, como el 2x, este punto a media altura significa por, entonces este 2x, como todo es multiplicación, este 2x yo lo puedo multiplicar si quiero por 1 medio. ¿Y cuánto es 2x por 1 medio? Es simplemente x. Es simplemente x porque 2 por 1 entre 2 es 1, me queda solo la x. Entonces la x que multiplica a x cuadrado más 3 a la negativo 1 medio. Y no se olvide que si yo a esto lo quiero convertir, esta es la base x cuadrado más 3 a la negativo 1 medio, si yo lo quiero convertir, ¿verdad? Si yo lo quiero convertir a la positivo 1 medio, entonces lo paso para abajo, ¿verdad? No se olvide que aquí es como que esté el denominador 1. Entonces usted para cambiarle el signo invierte, entonces queda aquí 1 y como hay una x nos queda la x y pasa abajo el x cuadrado más 3 a la 1 medio, y no se olvide que a la 1 medio usted lo puede representar como raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada, el 1 que es exponente, ¿verdad? Iría aquí, pero el 1 no es necesario escribirlo, aquí iría como exponente, pero el 1 no es necesario escribirlo, así es que x cuadrado más 3, todo eso elevado a la 1 medio es como que usted diga raíz cuadrada de x cuadrado más 3 y esa es f' de x, es decir, la derivada de esa función. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dan la función raíz cuadrada de todo esto, de 2x cuadrado más 3x más 1. Hacemos la mismita situación, lo expresamos como, ¿verdad? Lo expresamos como potencia, aprovechando que el índice que es 2 pasa a dividir al exponente 1. Repito, usted todo esto lo puede poner entre paréntesis y exponente 1, porque todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número. 5 a la 1 es igual a 5. 1 millón a la 1 es igual a 1 millón. Entonces ya aquí aplicamos la regla de la cadena. Primero es la de la potencia y luego la cadena, porque vamos a multiplicar por la derivada de este, por la derivada del argumento, o sea, en este caso de la base. Entonces, ¿qué es lo que se dice en la derivada de la potencia? El exponente pasa a multiplicar, aquí lo ponemos. ¿Pasa a multiplicar a qué?
a la base elevado al exponente menos 1. Aquí está elevado al exponente que es un medio menos 1. Pero en este caso, como la base es más de un término, entonces se multiplica por la derivada de esa base. ¿Cuál es la derivada de 2x cuadrado? Recuerde que el exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. 2 por este 2 es 4 a la x, ¿verdad? Porque se le resta 1. Aquí tenemos por 4x. Vamos a encerrar entre paréntesis porque en realidad multiplica a la derivada de este argumento y es todo, ¿verdad? Todo lo que salga ahí va a ser. Porque si yo no le escribo, va a aparecer que solo se multiplica por el 4 y el 3 se le suma. Y debe de multiplicarse por todo, como dice la regla, por la derivada de la base del argumento, como le quiera llamar. Entonces tenemos que la derivada de 2x cuadrado es 4x. La derivada de 3x es 3. La derivada de nx es n. Y la derivada de 1, que es una constante, es 0. Por eso nos queda solo esto. 4x más 3. ¿Verdad? 4x más 3, entonces, operando, aquí tenemos un medio menos 1, es como que tengamos un medio menos 2 medios, ¿verdad? Como que tengamos un medio menos 2 medios, lo voy a plantear aquí para ilustración suya nomás. Y entonces sabemos que un medio, ¿verdad? Un medio menos 2 medios es igual a negativo, un medio. Para que sea positivo, esto da negativo un medio, para que sea positivo, entonces voy a pasarlo abajo en el denominador y sería a la positivo un medio, no a la negativo un medio. Entonces acuérdese que si lo paso abajo como 2x cuadrado más 3x más 1 a la negativo un medio, es como que yo diga raíz cuadrada de 2x cuadrado más 3x más 1. 2x cuadrado más 3x más 1, todo eso a la 1 medio, es como que diga raíz cuadrada de todo eso, ¿verdad? Entonces, este 2 que tenemos aquí viene siendo este, ¿verdad? Viene siendo este, el 1 no es necesario escribirlo, entonces miren todo lo que tenemos aquí. Haciéndole un pequeño repaso, le mencionaba que aquí tenemos planteada la derivada, el exponente que multiplica toda la base al exponente que es un medio menos 1. No se olvide que esto es exponente por la derivada de la base, que es más de un término. La derivada de 2x cuadrado es 4x y la derivada de 3x es 3, la derivada de 1 es 0. Entonces le cierro entre paréntesis porque debe de multiplicar todo. No olvide que si yo solo lo escribo por 4 y no lo encierro entre paréntesis el 3, quiere decir que solo se va a multiplicar al 4, no se va a multiplicar al 3, se le va a sumar 3. Pero como la regla dice por la derivada del argumento, en este caso de la base, entonces lo encierro entre paréntesis. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdese que este resultado es negativo, ¿verdad? Es 2x cuadrado más 3x más 1 a la negativo un medio. Y si yo lo quiero pasar al medio positivo, entonces lo paso para abajo, ¿verdad? Lo paso para abajo como que si aquí tuviéramos denominador 1, ¿verdad? Entonces lo invierto, hago el recíproco. Entonces miren, y aquí sería negativo un medio menos, 2 medios es negativo un medio. Lo paso al recíproco, entonces me queda positivo un medio. Entonces si ustedes se fijan, aquí tenemos multiplicaciones de 3 términos. Un medio por 1 sobre esto por 4x más 3 le podemos colocar denominador 1. Entonces acuérdense que para multiplicar racionales, numerador con numerador y denominador con denominador, 1 por 1 por 4x más 3, acuérdense que todo esto hay que multiplicarlo, es 4x más 3, y abajo que sería 2 por esto por 1, entonces solo queda 2 por esto, que es lo que tenemos planteado aquí, 2 por esto, ¿verdad? Entonces esa es, ¿verdad? Esa es la operación, pero recordemos que si usted cuando tiene un exponente racional, un exponente de fracción, usted lo puede expresar como raíz. ¿Cuál va a ser el índice de la raíz? El denominador del exponente. Como el denominador del exponente es 2, entonces me queda 4x más 3 sobre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 2x cuadrado más 3x más 1. Luego tenemos este inciso 5 que es relativamente fácil. La función exponencial e a la 2x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente la derivada del exponente multiplica a la función que nos dieron. En pocas palabras es, la derivada de este exponente multiplica a esta función que nos dieron. ¿Cuál es la derivada de 2x cúbico? El exponente pasa a multiplicar, sería 3 por 2, 6, y al exponente se le resta 1. Entonces sería 6x cuadrado, ¿verdad? 6x cuadrado que multiplica a la función que nos dieron. Entonces aquí es 6x cuadrado, aquí tengo un error, lo vamos a corregir. Es 6
2x cuadrado, ¿verdad? Porque la derivada de 3x, 2x al cubo es 6x cuadrado. Entonces, como les repito, la regla es que la derivada del exponente pasa a multiplicar a la función que nos dieron. Eso es algo particular para la función exponencial. El ejercicio 6 nos dicen que calculemos la derivada del logaritmo de este polinomio, x más x cuadrado más x cúbico más 4. La derivada del logaritmo natural es igual a la derivada del argumento, entre el argumento. Entonces, primero, ¿cuál es la derivada de todo esto? La derivada de x es 1, nx, aquí hubo un 1, n sería 1. La derivada de x cuadrado, el 2 multiplica la x, que se le resta 1, es 2x. La derivada de x cúbico, el 3 multiplica el x y se le resta 1, quedaría en 2, 3x cuadrado. Y aquí 4x cúbico. El exponente multiplica la x y se le resta 1, 4x cúbico. Entonces ya calculamos la derivada del argumento entre el argumento, entre x más x cuadrado, más x cúbico, más x cuártico, más x a la 4, y eso es todo. La derivada del logaritmo natural es igual a la derivada del argumento entre el argumento, ¿verdad? La derivada del argumento entre el argumento. No olviden este otro que es el séptimo, dice 5 seno de todo esto. Por decir así, el ángulo es todo esto. El ángulo, el argumento se le llama realmente, es todo esto. Miren que está encerrado entre corchetes, entonces el ángulo o el argumento es todo esto. Entonces simplemente es igual, la derivada del seno es igual al coseno por la derivada del argumento, parecido a la regla de la cadena. La derivada del seno es igual a coseno, porque el coseno es la derivada del seno, por la derivada del argumento. Entonces, como es 5, sería 5 coseno, ¿verdad? 5 coseno. Aquí es como que, aquí podríamos decir 5 por todo esto. Podríamos decir que es la derivada de un producto. Puede aplicarlo usted, pero acuérdese cómo la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, y uno de estos es constante y la derivada de la constante es 0, entonces una suma va a ser 0. Por eso simplemente solo el término constante se multiplica por la derivada del argumento. Entonces aquí tenemos 5 por coseno, que es la derivada del seno, y ahora vamos a calcular la derivada, ¿verdad? Repito, en este caso es el seno, en este caso 5 coseno, la derivada del seno, en este caso como es 5, 5 coseno, del argumento por la derivada del argumento, así es realmente. Es decir, es igual a 5 coseno de esto que nos dieron por la derivada de esto. 5 coseno de esto por la derivada de este argumento. ¿Y cuál es la derivada? Hay dos términos ahí, el logaritmo de x cuadrado más 1 más el logaritmo de raíz cuadrada de x cuadrado más 3x más 5. Entonces, aquí está por, ya tenemos la primera parte, el coseno, que es la derivada del seno, por el argumento, y ahora por la derivada del argumento. Entonces la derivada, aquí tenemos un logaritmo y acabamos de hacer una que es igual a la derivada del argumento entre el argumento. El argumento es x cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Es 2x. El 2 pasa a multiplicar y al 2 como exponente se le resta 1. 2x a la 1. Sobre la derivada de 1 es 0. Entonces la derivada del argumento es 2x. Sobre el argumento, que es x cuadrado más 1. Más. Acuérdese que esto nosotros, más esto, que lo podemos expresar como x cuadrado más 3x más 5 elevado a la 1 medio. En vez de expresarlo como raíz cuadrada, elevado a la 1 medio. Entonces podemos aplicar la regla de la cadena. Ese 1 medio como exponente pasa a multiplicar, aquí lo tenemos, a multiplicar a la función elevada a la 1 medio menos 1. Ya hemos visto anteriormente que 1 medio menos 1 es como decir 1 medio menos 2 medios. ¿Y cuánto es 1 medio menos 2 medios? Negativo 1 medio. Aquí lo escribí directo. Y luego, como en la base hay más de un término, se multiplica por la derivada de esa base. ¿Cuál es la derivada de esa base? X cuadrado más 3x más 5. La derivada de x cuadrado es 2x. El exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. Nos queda 2x más la derivada de 3x. ¿Verdad? Que la derivada de nx es n, es decir, solo 3, más 0, que es la derivada de una constante, porque 5 es una constante. Entonces,
ya tenemos planteado. La derivada de una función trigonométrica, en este caso es el seno, es igual a la derivada de esa función, que en este caso la derivada del seno es el coseno de su argumento por la derivada del argumento. La derivada de la función con su argumento por la derivada del argumento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esa respuesta. Esta respuesta que es igual a 5 coseno, acuérdese que tenemos acá arriba a 5 coseno por todo esto, luego por, no ajusta un solo renglón, por eso seguimos más abajo, a todo esto. Todo esto nosotros lo podemos resumir, acuérdese que como esto está a la negativa 1/2, lo podemos pasar abajo a la positivo 1/2. Lo podemos pasar abajo a la positivo 1/2. Entonces, repito mejor, este x cuadrado más 3x más 5 a la negativa 1/2, yo lo puedo pasar abajo, hacer el recíproco, pero con positivo 1/2, a la positivo 1/2. Y sabemos que esto es lo mismo que decir raíz cuadrada de x cuadrado más 3x más 5, ¿verdad? Esto es lo que tenemos aquí. Acuérdense que está en dos partes porque en una línea no cabe. Esto es lo que tenemos aquí, pero también tenemos una multiplicación de estos tres términos. Este no, porque aquí hay un signo más. Entonces sabemos que 1 por raíz de 12, por 2x más 3 es 2x más 3. Entonces 2x más 3 irá arriba y este 2 irá abajo, porque 2 por esto, por 1 es igual a 2 por esto, por así decirlo. Entonces nos va a quedar primero siempre esto, que acuérdese que era 5 coseno, porque era el seno, y la derivada es coseno del argumento por la derivada de ese argumento que hemos venido explicando, que termina en esto, ¿verdad? Termina en raíz cuadrada abajo de x cuadrado más 3x más 5. Entonces eso es lo que nos quedó acá, 2x sobre x cuadrado más 1 más 2x al cubo sobre 2, que multiplica la raíz cuadrada de x cuadrado más 3x más 5. El ejercicio 8 nos pide la tangente del logaritmo de x cuadrado más 3x más 2. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo. Es igual a la derivada de la tangente de esto, y luego por el argumento de esto, ¿verdad? La derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces planteamos secante cuadrado de su argumento, aquí está. Secante cuadrado de su argumento por, en este caso yo pongo primero la derivada del argumento y después la derivada de la tangente. Acuérdese que el orden de los factores no altera el producto. No hay ningún problema que usted ponga secante cuadrado del logaritmo natural de x cuadrado más 3x más 2 primero, y esto después no hay ningún problema. Entonces aquí sería, repito, la derivada de la tangente de secante cuadrado. Entonces escribo secante cuadrado por la derivada del argumento, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada del argumento? El argumento es el logaritmo natural de esto. Y acuérdense que el logaritmo es igual, ¿verdad? Es igual a la derivada de este otro argumento entre el argumento. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 3x más 2? La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 2 es 0. Entonces nos queda 2x más 3 sobre x cuadrado más 3x más 2 por, ¿verdad? Acuérdense que como aquí no hay más ni menos, es por secante cuadrado del argumento que nos dieron originalmente. Vamos con el número 9. Este está interesante, la cosecante cuadrado del logaritmo natural de e a la x menos 3x. ¿Verdad? Como no tenemos una derivada inmediata de cosecante cuadrado con un argumento largo, entonces vamos a hacer la sustitución de u. U va a ser cosecante lineal. U va a ser cosecante de todo esto, ¿verdad? Entonces quiere decir que cosecante cuadrado de todo esto es igual a u cuadrado, porque u es cosecante, u cuadrado es cosecante cuadrado. Entonces, si derivamos u cuadrado, la derivada de u cuadrado es 2u, el 2 pasa a multiplicar y al 2 se le resta 1, nos queda 2u. Entonces 2u es igual, acuérdense que u es igual, ¿a qué es igual u? A cosecante de todo esto, ¿verdad? Entonces u igual a 2 cosecante del logaritmo natural de todo esto, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que aplicar la regla de la cadena con distintas variables, porque como hicimos sustitución en u,
Entonces la derivada en u de x va a ser igual a la derivada de u por la derivada en x. Entonces aquí tenemos planteado eso, aquí planteo lo que dice la regla de la cadena. Derivada de u de dx es igual a la cosecante cuadrado, que es lo que fue lo que derivamos de u, cosecante cuadrado del logaritmo natural de esto. Pero tenemos que derivar el argumento. ¿Cuál es la derivada de este argumento de cosecante? ¿Cuál es la derivada? Primero, el argumento, ¿verdad? El argumento es la derivada del argumento entre, la derivada de un logaritmo es la derivada del argumento entre el argumento. La derivada de ex es igual a x, porque acuérdense que la derivada de la función exponencial es la derivada del exponente por la función que nos dieron. ¿Y cuál es la derivada del exponente? La derivada de x es 1. Entonces, en este caso, la derivada de e a la x es igual a e a la x. Y la derivada de 3x es 3. Entonces nos queda e a la x menos 3 sobre e a la x menos 3x. La derivada del argumento entre el argumento. ¿Y cuál es la derivada de la cosecante? Es negativo. Negativo cosecante por la cotangente. Esa es la derivada de la cosecante. Negativo cosecante, que se lo puse aquí atrás, porque si se lo pongo aquí va a parecer que estaba restando. Entonces mejor se lo puse acá. Como todo esto es un producto, ¿verdad? Todo esto es un producto. Acuérdense que es la derivada de la función por la derivada del argumento, y en este caso decidí, como en el ejercicio anterior, escribir el argumento primero. Lo puedo escribir al final, no hay ningún problema, o lo puedo escribir al inicio. Repito, la derivada de la cosecante es cosecante por cotangente de ese argumento por la derivada del argumento que lo acabamos de calcular. Repito, la derivada de la cosecante es negativo, cosecante por cotangente. Entonces, por eso esté menos aquí, ¿verdad? Por eso esté menos aquí. Pero acordémonos que era 2u. Acuérdense que al inicio hicimos la sustitución en u y era 2u. Entonces, por eso tenemos negativo 2 cosecante. Le insertamos ese 2 ahí, ¿verdad? Por lo que calculamos ahorita, la derivada del argumento. Recuerde, ¿verdad? Derivada del argumento. Aquí está todo esto. Entonces, prácticamente nos queda de esta manera cuestión de arreglos. Todo esto es producto, todo esto es multiplicación, por eso quedó como denominador ex, e a la x menos 3. Todo esto absolutamente es multiplicación, porque la derivada de una función trigonométrica es igual a la derivada de la función trigonométrica por la derivada de su argumento, ¿verdad? Entonces todo esto es multiplicación. Nos quedó que es igual a 2, a negativo 2 cosecante cuadrado por el logaritmo de e a la x, aquí es un menos 3, ¿verdad? Cotangente, ¿verdad? Cotangente del logaritmo de e a la x menos 3 por e a la x menos 3 sobre e a la x menos 3. Este e a la x menos 3 es este, ¿verdad? Como es multiplicación, usted le puede poner, todo se multiplica, usted le puede poner en cualquier lugar, al inicio, en medio, como quiera. Entonces ahí terminamos esta derivada, vamos a la número 10, es x más 3 por raíz de x cuadrado más 5, eso es la derivada de un producto. Porque aquí hay un producto x más 3 que multiplica la raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Entonces la derivada de un producto es igual al primer término por la derivada del segundo más la derivada del primer término por el segundo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, es igual al primer término por la derivada del segundo. Acuérdese que esto es lo mismo que decir x cuadrado más 5, todo elevado a la 1 medio, y ese 1 medio pasa a multiplicar ese exponente 1 medio, y a ese exponente 1 medio se le resta 1, es decir, se le resta 2 medios, y 1 medio menos 2 medios es negativo 1 medio. Y luego, después de restarle 1 al exponente 1 medio, se multiplica por la derivada de su argumento, en este caso es x cuadrado más 5, la derivada de x cuadrado más 5 es 2x, porque la derivada de 5 es 0, la derivada de x cuadrado, el 2 pasa a multiplicar, y como exponente 2 se le resta 1, es lo que tengo planteado aquí. Primero es el primer término, que es x más 3 por la derivada del segundo, que es 1 medio de x cuadrado más 5 a la menos 1 medio por 2x.
¿Dónde sale ese menos 1/2? De expresar esto, x cuadrado más 5 a la 1/2, restándole al exponente 1/2, restándole 1, y ese exponente 1/2 pasó a multiplicar, y luego por lo que dice la regla de la cadena, cuando el argumento es más de un término, se multiplica por la derivada de ese término. Más, acuérdense que simplemente hemos hecho la primera parte. El primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo. ¿Cuál es la derivada del primero? La derivada de x más 3. La derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Entonces nos queda más 1 que multiplica al segundo. A x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Entonces si seguimos nos queda aquí. Acuérdense que este negativo 1/2 lo paso para abajo como positivo y lo puedo convertir a raíz cuadrada, ¿verdad? Porque acá arriba no lo puedo, siendo negativo no lo puedo convertir como raíz cuadrada arriba. Tengo que cambiarle el exponente a positivo y luego convertirlo a raíz cuadrada. Entonces nos quedó arriba, mire, arriba solamente nos quedó el 1 y el 2x. Si multiplico el 1 por 2x, me va a quedar arriba 2x. X más 3 que multiplica a 2x sobre 2 que multiplica raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Este 2 es este, ¿verdad? Luego más 1 por x cuadrado más 5 es simplemente raíz de x cuadrado más 5. Lo puedo quitar desde ahorita. Entonces, este 2x, fíjense bien, al multiplicarlo, este 2x me anula este 2, entonces solo me queda la x arriba, porque este 2x que multiplica se me anula con este que está abajo, porque acuérdense que todo esto es una multiplicación porque es la derivada del primer término, ¿verdad? Es lo que nos dice el primer término por la derivada del segundo, entonces todo esto es una multiplicación, entonces este 2 que multiplica se me puede eliminar con este otro que divide. Si aquí hubiese un 2, no puedo eliminar este 2 con ese porque ya no es multiplicación, aquí hay un signo más. Entonces, por eso nos quedó x más 3 sobre, por x sobre x cuadrado más 5 más x cuadrado más 5. Y si usted quiere reducirlo más, pues puede hacer aquí sumas. Puede hacer sumas porque este es un solo término. Puede escribir arriba x que multiplica a x cuadrado más 3 sobre raíz de x cuadrado más 5 más raíz de x cuadrado más 1. Vamos a ver si así está, si así lo hice. No, simplemente así quedó, ¿verdad? Simplemente multipliqué x más 3 por x, ¿verdad? Y si usted se fija cuánto es, como es este, multiplico este por este, x por x es x cuadrado y x por 3 es 3x. Por eso pasó arriba x cuadrado más 3x sobre raíz de x cuadrado más 5 más raíz cuadrada de x más 5. Y creo que sí se hizo la suma. Aquí es como que haya denominador 1. Todo esto es un término porque el radical abarca a todo. Entonces como que tengamos denominador 1. Acuérdese de la carita feliz. El numerador del primer término por el denominador del segundo, más, en este caso este signo, si fuera menos, el denominador del primero por el numerador del segundo, sobre el producto de los denominadores. Vamos a comenzar. Todo este es el numerador del primero, por 1 es igual a sí mismo. Aquí lo tenemos, x cuadrado más 3x por 1 es igual a x cuadrado más 3x, más es este signo, este raíz de x cuadrado más 5 por raíz de x cuadrado más 5. Fíjense bien que es el mismo término, raíz cuadrada multiplicado por el mismo, entonces se nos elimina la raíz cuadrada por raíz cuadrada, y como el radical, entonces es la misma, es el mismo x cuadrado más 5 en ambos, entonces simplemente al multiplicarlo se nos elimina el radical y nos queda x cuadrado más 5, ¿verdad? Sobre le decía el producto de los denominadores, raíz de x cuadrado más 5 por 1 es raíz de x cuadrado más 5. Entonces arriba tenemos términos semejantes, x cuadrado y x cuadrado son términos semejantes. X cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado. Más 3x solo hay un x, más 5 solo hay una constante, y esa sería la derivada, ¿verdad? La derivada. Y con eso pues hemos terminado esta primera parte de Valoremos lo aprendido. Viene otra segunda parte para un próximo video, que es el repaso de la aplicación de los máximos y de los mínimos, porque no se olvide que Valoremos lo aprendido es el repaso de toda la semana o de toda la unidad.
Siempre es un placer servirle. No olvide que compartir este video porque si le sirvió a usted, mucha más razón. Y si no le sirvió de mucho, pues a otros les puede servir de mucho. Entonces, por favor, compártalo, denle like. Si le gustó, denle like o denle un dislike si quiere. Le pido que por favor se suscriba a mi canal, active la campanita, comente para que estemos en contacto. Y sobre todo no olvide que su país demanda como ciudadanos como usted, pero más y mejor preparados. Por lo tanto, practique, practique y practique y le prometo que usted aprobará sus asignaturas. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.